Segundo punto, capacitación para líderes. Ojo, en cualquier proceso de cambio cultural, lo primero que tengo que tener es un patrocinador del cambio. Es decir, ¿quién va a patrocinar que se genere el cambio? ¿Quién me va a dar el respaldo para que este cambio se genere? ¿Y quiénes van a ser mis agentes de cambio? ¿Quiénes van a ser los actores del cambio? Si vamos a generar un proceso de cambio, como sería la implementación de un sistema de gestión de riesgos psicosociales, ¿quiénes están detrás de él? ¿Quiénes están respaldando este cambio? ¿Quiénes lo están propiamente patrocinando? Por eso es importante primero capacitar y sensibilizar a nuestros niveles de liderazgo. Esta sensibilización o esta capacitación es obligatoria además. Esta es obligatoria de acuerdo al numeral 8.2, inciso A. Ojo, ahí necesitamos tener esta capacitación que forma parte de las medidas preventivas y para mí es el kick-off de la implementación de la norma. Yo lo establezco en tres diferentes niveles. El primero es, a ver, alta dirección, pues te tengo que hablar un poquito más de la visión estratégica del cumplimiento de la NOM 035. Entonces, normalmente con el comité directivo, con la alta dirección, pues el tema versa en el reconocimiento de la obligatoriedad que tenemos en el cumplimiento de las NOMs, cuáles son las sanciones de no cumplir con la NOM, cuáles son las implicaciones y esto desde una visión estratégica, ¿no? Aquí normalmente la parte de la alta dirección es mucho más sensible al tema de las inspecciones, de las sanciones, de los riesgos, más a nivel estratégico que al nivel del funcionamiento humano, ¿no? Aquí es este tipo de sensibilización. Entonces, normalmente cuando hay un comité directivo, hay un nivel de alta dirección, a mí me gusta ir en esta conversación muy enfocado a esto, ¿no? Ellos sí son los que, si va a haber sanciones, para ellos sí representa un tema de pues de mayor cuidado. Después me voy un nivel más abajo. Para todos los líderes, todos, de acuerdo al 8.2 inciso A de la norma, como medidas de prevención, les voy a leer específicamente. Dice, numeral 8.2, inciso A, subinciso 5. Dice, capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, con énfasis en lo señalado en los subincisos 1 al 3 de este inciso. ¿A qué nos pide que hagamos énfasis? A temas de manejo de conflictos, a temas de lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto, y a mecanismos para fomentar la comunicación. A esto se refiere. Entonces, ojo, a mí me gusta empezar por aquí. A ver, ya hablé con la alta dirección, ya les hablé de los riesgos, de las sanciones. Ahora sí vamos con directivos, gerentes, supervisores. Cualquier persona que tenga personal a cargo, necesitamos tener una capacitación y sensibilización. Específicamente, ¿qué es lo mínimo indispensable que ellos necesitan saber? Uno, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? O sea, ¿qué es este entorno psicosocial del trabajo? ¿Cómo les está afectando? ¿Y de qué manera ellos, desde su liderazgo, se convierten en un factor de riesgo psicosocial? ¿Y cuál es la afectación que hay, tanto en la productividad de la organización como en el bienestar de los colaboradores? Ellos tienen que saber de qué se trata, y aquí es donde normalmente les presentamos la NOM 035, les hablamos de las obligaciones de la empresa, pero también les hablamos de las responsabilidades de ellos como líderes. Este es un punto bien importante. Lamentablemente, aquí hay un tema que a veces a esta sensibilización o a esta capacitación resulta que a los supervisores y gerentes acaban dándoles un curso de la NOM 035 en donde revisan todas las obligaciones y lo que tienen que hacer la empresa, y eso a ellos no les interesa, porque ellos no van a participar en la implementación. Ellos tienen que saber, pertinente a su trabajo, qué tienen que hacer. Sí, Carolina, por favor. Perdón, es que iba muy rápido. ¿Podrías repetir qué es lo que tienen que saber? O sea, ¿en qué materias o en qué conceptos se les tiene que capacitar? Es que agarré la idea a la mitad. Sí, claro, sí, sí. Es uno,
¿cuál es el entorno psicosocial del trabajo, no? ¿A qué se refiere el entorno psicosocial del trabajo? ¿Y cuáles son los factores que afectan este entorno? Importante, a ver, tú como gerente, ¿cómo te afecta la productividad de tu equipo? Y también, ¿cómo afecta al bienestar del trabajador? Es reconocer este lado humano del trabajo. O sea, aquí te tengo que hablar, oye, ¿tienes que cumplir con un procedimiento? Sí. ¿Tienes que cuidar la disciplina de tu equipo de trabajo? Pero el que tú todo el tiempo les estés amenazando genera incertidumbre laboral y entonces eso hace que la persona esté sufriendo de algún tipo, de un estresor. O que el entorno no es lo suficientemente salubre, eh, ha habido accidentes, la persona también tiene una afectación psicosocial. Si no es fácil encontrar ayuda cuando la necesitas, si el trabajador llega a percibir instrucciones contradictorias, ¿de qué manera afecta? Entonces, lo que tienen que hacer ellos es, lo que tenemos que lograr con los líderes es que ellos reconozcan, bueno, más bien que conozcan y reconozcan el tema de los factores psicosociales en el trabajo. Cómo la comunicación genera riesgos, cómo el liderazgo genera riesgos, cómo la organización del trabajo genera riesgos. Y esos riesgos, ¿de qué manera van a impactar a las personas y de qué manera impactan a la organización? Entonces, por eso le llamamos capacitación y sensibilización, porque es darles los elementos de lo que ellos van a tener que vivir y cuidar, pero también de cómo les está afectando a ellos como personas y cómo les está afectando a sus colaboradores, a sus subordinados. ¿Ok? Entonces, ahí ya lo retamos. No sé si hay algún otro punto, alguna duda o algo que omití en este segundo paso. ¿Si era eso a lo que te referías, Carolina? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Cuánto dura esta capacitación? No sé, depende a veces de las organizaciones. Nosotros, a veces cuando tenemos que llegar a una población muy grande, yo les digo, mira, si tú me los prestas una hora, pues buscaremos a través de una hora darles la primera aproximación al tema, pero tendremos que reforzarlo con algún tipo de información, de folletos, de algo complementario, porque no es en lo único que los tenemos que capacitar. Si es una capacitación obligatoria, pero no basta que se queden con el tema. Y aquí no me interesa a mí capacitar a los líderes en, ay, ¿cuáles son el cuestionario? A ver, aplica la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3. A ellos no les importa, no les interesa, no les suma su trabajo. Ellos lo que necesitan saber es qué cosas son las que afectan y cómo nos afectan. Y cómo ellos se convierten, porque el liderazgo es un factor de riesgo psicosocial muy importante. De hecho, el clima laboral afecta en un 50% la productividad de una organización. Y el factor que más afecta al clima laboral es el liderazgo, con un 30% de afectación sobre el clima laboral. Eso quiere decir que tan solo el liderazgo solito tiene una influencia del 15% sobre la productividad. Entonces, por eso es tan importante trabajar con los líderes. Y además, ellos son los que van a sumar el esfuerzo para que esto se pueda implementar de una manera apropiada. Se convierten los líderes propiamente en agentes de cambio si logramos una sensibilización exitosa en este tema. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra capacitación es mandatoria? Para todos los líderes, de acuerdo a la norma, específicamente este 8.2 inciso A y los complementarios, hay temas muy importantes que nos tenemos que asegurar que nuestros líderes estén capacitados. Uno, manejo de conflictos. Ahí sí la norma nos los da específico, manejo de conflictos. Dos, administración de prioridades. El tema de la administración de prioridades es importante que nuestros líderes tengan esta capacitación por el tema de cargas de trabajo. O sea, tienen que también tener esta sensibilidad de cómo están administrando las prioridades del trabajo. Lineamientos para prohibir la discriminación. Aquí también es importante que estén capacitados en igualdad laboral, en no discriminación. Comunicación, evidentemente, nos lo marca.
cómo podemos mejorar la comunicación entre líderes y trabajadores, que bueno, en el tema de comunicación puede ser tan amplio, o sea, ¿en qué tenemos que capacitarlos, no? O sea, ahí tendríamos que identificar qué tipo de comunicación están teniendo. Tiene que ser en temas de asertividad, tiene que ser en temas de escucha activa, tiene que ser en temas de interacción social, en temas de retroalimentación. ¿Qué capacitación le has dado a tus líderes en comunicación? Que lamentablemente a veces las empresas contratamos cursos de comunicación, pero digo, yo como empresa de capacitación también lo veo. Me piden un curso de comunicación efectiva, de comunicación asertiva, pero solamente como para cumplir el tema, ¿no? Pero sin profundizar a cuáles son estos temas y cuáles son estas cosas que le faltan a las personas en comunicación. Comunicación es un tema demasiado amplio, ¿no? Vamos a hablar ahí de temas de reconocimiento, de retroalimentación, de coaching, incluso también como herramienta de comunicación. Entonces, ojo, ¿qué otros temas yo les recomiendo que capacitemos? Evaluación y retroalimentación del desempeño. Es un tema importante a capacitar a nuestros líderes, sobre todo considerando que ya la evaluación del desempeño ya es obligatoria. Antes tener un proceso de evaluación del desempeño, evaluación, retroalimentación y reconocimiento del desempeño, no era obligatorio. O sea, las empresas lo hacíamos como una buena práctica. Muchas empresas como una buena práctica de recursos humanos desde hace muchísimo tiempo tienen procesos de evaluación, retroalimentación y reconocimiento del desempeño. Hoy, a raíz de la NOM 035, esto es un tema obligatorio. A través de la NOM 035, todas las empresas deben de tener o contar con un proceso de evaluación, retroalimentación y reconocimiento del desempeño. Tal cual, esos 3 puntos nos los marca obligatorios la NOM 035. ¿Ok? A mí me gusta empezar con esta capacitación para líderes. Evidentemente, la más importante para mí para arrancar con el proceso de implementación es el segundo punto. Tal vez lo podemos ir implementando sobre la marcha. Tal vez en los siguientes puntos, ahí puedes hacer un calendario de implementación y a lo mejor, aunque te lleves todo el año que sean tus temas de capacitación para líderes, pero si en tu track de capacitación para líderes, que recuerden, la capacitación también es un tema mandatorio, contemplemos estos temas, que los líderes estén capacitados en estos temas, ¿vale? Muy bien, esa sería como tal paso 2. Sí, Carolina. Hay 2 preguntas. Sí, por favor. La primera, esta parte de la evaluación de desempeño que está obligatoria en la NOM 035, ¿podrías decir exactamente dónde lo ubicas? Sí, mira, está en la obligación, está en el 8. Ahorita te digo. En el 8.1, inciso C. 8.1, inciso C. Es un inciso amplio porque habla de realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia, la capacitación adecuada para la realización de tareas, definición precisas de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y en el último enunciado nos dice, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Ok, súper. Y tengo una segunda pregunta que a Sí, lo por mejor es favor. un poco más complicada. Regresando un poquito al punto anterior sobre las evidencias claves y relacionándolo con las obligaciones de capacitación, ¿cómo? O sea, mi pregunta en sí es, ¿se tiene que involucrar a la Comisión de Capacitación y Adiestramiento y dar las competencias y habilidades para evidenciar que se están llevando a cabo este tipo ¿cómo se llama? De capacitaciones en materia de ambiente organizacional, o es aparte, o se puede combinar si quieres, o cuál es la interacción que existe entre estos 2 elementos? Y aquí me queda clara la pregunta, ¿no? A ver, ¿va vinculado a la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad? Se supone que sí, pero sabemos que esas comisiones en muchas empresas no existen, o si existen no están funcionando. O incluso cuando existen,
En realidad, todo este mecanismo de obtener las DC3, que son las constancias de habilidades, y su registro en el sistema en el CIRSE de la Secretaría del Trabajo, no se lleva a cabo. Si eres una empresa que tienes tu comisión funcionando, se registra el programa de capacitación, debería de ser parte de tu programa de capacitación. Y si es parte de tu programa de capacitación que estás registrando, deberías de tener las DC3 para que las registres en el CIRSE. Ahora, supongamos que no está funcionando al 100% tu comisión. No pasa nada. De esto no me hace referencia a la NOM. Con que tú tengas una constancia o que tengas una evidencia de que se llevó a cabo esta capacitación, que no tuvo que haber sido por un externo ni por un agente capacitador interno o replicador interno, como le llaman, con que tú tengas a lo mejor el material con el que dieron estas sesiones, una lista de asistencia, o si te lo dio un tercero, un diploma que acredite la participación del colaborador, eso debería de ser evidencia suficiente para comprobar que estás teniendo esta capacitación. No necesariamente tendrías que tener la DC3, pero si eres una empresa que está funcionando al 100% esta comisión esta comisión de capacitación, quiere decir que tú estás haciendo tu DNC, que ojo, es algo importante, también es una obligación. Ya es una obligación también el que tú tengas tu detección de necesidades de capacitación. Es parte de las medidas de prevención de la norma, que es ahorita les doy también la referencia, porque te lo pide por lo menos cada 2 años tener una detección de necesidades de capacitación. Pero entonces te das cuenta ahí, pues que muchas empresas no estamos operando en total legalidad porque no tenemos la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, no estamos registrando nuestro programa de capacitación, no estamos haciendo la detección de necesidades de capacitación, no estamos registrando nuestro programa de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y por ende no estamos haciendo el registro de las constancias de habilidades de las famosas DC3 en el CIRSE, ¿no? En el sistema. Entonces, si estás funcionando, tendrías que llevarlo hasta allá. A mí de repente me da risa que empresas me dicen, oye, ¿me expides la DC3? Claro que sí, dame la CURP, dame todo, dame el representante de los trabajadores, el representante del patrón, de acuerdo a tu comisión. Ah, no, es que no tengo comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. Entonces, ¿para qué me pides una DC3? Ah, es que como he escuchado de la DC3, pues si realmente no estás funcionando a ese nivel, te da lo mismo que te dé yo un diploma a que te dé una DC3, porque la DC3 no le estás dando el uso apropiado, ¿no? Ese sería el punto. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Carolina. Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, depende cómo está la empresa. ¿Tiene todo? Vamos a llevarlo hasta DC3. ¿No lo tiene? Tengamos evidencias. Yo les recomiendo mucho, sobre todo, listas de asistencia. Las listas de asistencia, incluso hasta para los sistemas de gestión de calidad, siempre en una capacitación la lista de asistencia es bien importante como evidencia, ¿no? Y que de preferencia esté firmada por los participantes. En el caso de programas virtuales, pues también podemos tener ahí un pase de lista, ¿no? Importante. Ok, siguiente punto, siguiente paso en nuestra